noches a todos. Le damos la bienvenida a la clase abierta, la inserción externa y el comercio exterior desde la óptica partidaria. Estamos muy contentos de poder dar la bienvenida a esta mesa de expertos en los temas vinculados con la inserción externa y el comercio exterior. Lógicamente, el contexto de las próximas elecciones y de las discusiones vinculadas a las políticas partidarias relacionadas con el comercio exterior y con la inserción externa ameritaban la conformación de esta clase abierta con la invitación de los expertos que seguidamente voy a presentar. Les cuento la mecánica. Cada expositor va a presentar 20 minutos. Vamos a hacerlo por orden alfabético. Y después vamos a abrir una instancia de preguntas. Van a ver que le vamos a ir entregando unos formularios para que hagan las preguntas escritas y después se las entregan para hacernoslas llegar y así les hacemos las preguntas al final de la charla. Les quería entonces, les voy a leer brevemente los currículos. Como se podrán imaginar, los currículos de los 4 expositores son muy amplios, así que los voy a resumir y después ya damos inicio a la exposición. Por un lado, el doctor Pablo Lavandera, que va a contar va a dar su opinión sobre la óptica del Partido Nacional. Pablo Lavandera es PhD en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, máster en Derecho y Técnica Tributaria de la Universidad de Montevideo, es ex profesor del régimen jurídico y comercio exterior de UDELAR, profesor titular de Derecho Comercial Internacional de la UEM y de Tributos de Comercio Exterior de la UEM. Bienvenido, Pablo. Por otro lado, tenemos al economista Álvaro Ons, que es licenciado en Economía por la Universidad de la República, donde se desempeña como profesor adjunto de Comercio Internacional de Integración. Se ha desempeñado como director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay, como presidente de la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del Mercosur, asesor en Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas desde el 2003. Fue director general para Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y coordinador nacional del Grupo de Mercado Común del Mercosur. Es actualmente secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior desde 2010 y asesora también a los ministros en la definición de las líneas de acción de la inserción comercial internacional, la negociación internacional, la promoción comercial y la captación de inversiones. Es autor de numerosos artículos, libros, tanto en español como en inglés, sobre su área de especialidad, y Álvaro nos va a contar, va a contar la óptica, nos va a transmitir la óptica desde el Frente Amplio. Bienvenido, Álvaro. Por otro lado, tenemos al doctor Didier Operti, que se graduó como abogado de la Universidad de la República en 1960. Entre el 1988 y 1992 fue delegado del Uruguay en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas. Paralelamente está ejerciendo la docencia a nivel universitario ya hace muchísimos años. Desde 1995 fue nombrado profesor titular de grado 5 de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Como ustedes recordarán, fue ministro del Interior del Uruguay entre el 95 y el 98 y fue ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay desde 1998 hasta el 2005. También fue el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998 y 1999. Luego de dejar el Ministerio de Relaciones Exteriores, pasó a desempeñarse como secretario general de la ARAD. Bienvenido, doctor. Por último, tenemos al ingeniero, la presencia del ingeniero, el doctor Operti va a dar su perspectiva desde el Partido Colorado. Por último, el ingeniero agrónomo Gonzalo Pérez Castillo, que es ingeniero agrónomo, ingresó muy joven como funcionario de la FAO, luego tuvo una larga carrera en las Naciones Unidas, donde llegó a ser representante y coordinador residente en varios países. Fue luego consultor independiente y, como tal, responsable de innumerables misiones de programación, formulación o evaluación de proyectos de cooperación internacional y autor de igual número de informes. Fue vicepresidente de la Comisión de Evaluación de la Reforma de las Naciones Unidas, conformada por el secretario general Ban Ki-moon en 2010. Participa en las tertulias de Radio Espectador desde 2006 y es miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente desde 2011. Gonzalo nos va a dar la visión y su perspectiva de este Partido Independiente. Bienvenido, Gonzalo. Así que bueno, sin más, porque tenemos el tiempo muy ajustado y queremos también contar con un espacio de preguntas de todos ustedes, le damos la palabra a Pablo Lavandera, que va a transmitir la óptica y las preocupaciones del Partido Nacional en lo que se viene, ¿no? En las próximas elecciones y los programas de gobierno. Adelante, Pablo. Bueno, en primer lugar, le agradezco a todos ustedes por estar acá. Es un enorme honor poder compartir este panel con tertulios, y para quienes somos exalumnos jesuitas y tenemos hijos que están cursando
periodista o en la universidad tiene una carga emotiva adicional. Según convinimos con Ignacio, yo me voy a centrar un poco en lo que es Ahora sí, me parece, sí. Según convinimos con Ignacio, yo me voy a centrar un poco en lo que es el programa del Partido Nacional en materia de política exterior. Me congratulo además por la posibilidad de poder exponer y confrontar ideas con los diferentes partidos en una actividad tan importante y tan trascendente para el país como refiere a las relaciones internacionales, la posibilidad de inserción internacional del país y la política exterior. En el Partido Nacional lo que hicimos fue, desde el punto de vista metodológico, dejar de lado lo que había sido tradicional en cuanto al análisis de las relaciones internacionales por un lado y la política exterior por otro. Percibimos que había vasos comunicantes indescindibles entre uno y otro, y desde esa perspectiva fue que se realizó el análisis y la propuesta programática que está a disposición de la ciudadanía. Todo nuestro programa gira en torno a un gran concepto, que es el concepto de diplomacia comercial. Un poco analizando la realidad del comercio exterior y contextualizando, llegamos a la conclusión de que ese concepto era el que tenía que afirmar todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y la posibilidad de inserción de nuestro país. Y ese concepto de diplomacia comercial pasa por dejar de lado algunas prácticas que nosotros consideramos han sido incorrectas o no han sido las mejores hasta ahora. Sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones con Argentina. Pasa también por redefinir lo que es la tarea de la Cancillería, y pasa también por tratar de generar una verdadera coalición con el sector privado. Esos son los tres elementos fundamentales sobre los cuales, esos tres pilares fundamentales sobre los cuales se erige la política de comercio exterior del Partido Nacional. En primer lugar, en lo que refiere a la diplomacia comercial, nosotros consideramos fundamental la generación, consolidación y aplicación de una verdadera estrategia comercial en materia de política exterior. Creemos que hasta ahora esa situación no se ha consolidado. Existe una comisión, la que preside el embajador, la CIASEX, desde la cual se ha apuntado justamente a tratar de generar los espacios y los vínculos con el sector privado por un lado, los vínculos interinstitucionales por otro, que han permitido en algunos casos con logros exitosos, es cierto, en otros con un déficit marcado desde nuestro punto de vista, generar esa inserción internacional de una manera no del todo adecuada. El segundo aspecto que para nosotros es trascendente tiene que ver con la tarea de la Cancillería. Y eso a su vez se vincula con la necesaria redefinición de los roles en cuanto a los actores en materia de inserción internacional. Se ha dado la participación directa de la Presidencia de la República en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, y eso ha llevado a que se generara una verdadera diplomacia presidencial. Esa diplomacia presidencial, en nuestro concepto, no es acertada. El manual de cualquier negociador enseña que el líder o el cabeza de cualquier organización no puede ser nunca el fusible en una negociación, sino que tiene que haber estadios intermedios que operen justamente como fusible. Sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones con la República Argentina, las tan conflictivas relaciones con la República Argentina, se ha optado por una diplomacia presidencial que contradice casi lo que es el sentido común. Si esa diplomacia presidencial hubiera logrado alcanzar réditos, si hubiera sido realmente eficiente, si hubiera sido efectiva, estaríamos todos festejando, contentos, lo que hubiera sido una peculiaridad más del presidente. Lamentablemente para todos, esa diplomacia presidencial no ha dado resultados. Y era esperable que no diera resultados. Y hacia eso nos dirigimos nosotros.
En nuestra opinión, debemos redefinir y reprofesionalizar la Cancillería. La Cancillería cuenta con insumos, con recursos humanos excelentes en todo sentido, que sin embargo han sido desaprovechados durante todo este periodo. Y han sido desaprovechados de distintas maneras. Una de esas maneras ha sido la incorporación, muchas veces en lugares claves, de funcionarios que carecen del expertise y de la idoneidad suficiente para manejar los temas de relaciones exteriores. No cualquiera es embajador, y no cualquiera es embajador en Argentina, por ejemplo, o no debería ser así. Sin embargo, se han dado situaciones de ese tipo. Se han implantado en los últimos años dos modalidades que en nuestro criterio contradicen lo que es el verdadero respeto a la carrera funcional diplomática. Por un lado, se han duplicado los embajadores, los jefes de misión políticos. Hay un decreto que creo que es del gobierno del doctor Tabaré Vázquez que admitía hasta 10 jefes de misión, y una nueva disposición que autoriza a duplicarlos. Hoy el Uruguay cuenta en países claves de lo que es el relacionamiento y la inserción internacional con funcionarios que no necesariamente están dotados de las habilidades para poder desarrollar esa tarea que todos queremos que sea lo mejor posible. Hay situaciones muy paradigmáticas. Uruguay ha abandonado lo que había sido una tradición, que era la defensa de los intereses comerciales a nivel de la Organización Mundial de Comercio. Uruguay ha resignado, por lo menos esa es nuestra visión, lo que ha sido el relacionamiento con Argentina desde la embajada. Uruguay ha enviado embajadores políticos a destinos clave como Estados Unidos, como la Unión Europea, etc. Bien. En ese sentido consideramos que debemos volver a lo que ha sido la tradición nacional en materia de respeto absoluto de la carrera diplomática. Y asimismo, Uruguay ha abandonado lo que era quizás su rasgo distintivo más importante a nivel del derecho internacional, que era el respeto absoluto al derecho y el apego absoluto a la institucionalidad. Lamentablemente, y esto también se ha visto reflejado a nivel del Mercosur, quizás uno de los hechos paradigmáticos sea la suspensión de Paraguay en su momento, se procedió haciendo primar lo político por sobre lo jurídico y dejando de lado lo que había sido la tradición de Uruguay. Tradición que además es interesada, porque los países chicos no tenemos otro camino que el respeto absoluto al derecho internacional. Y sin embargo, hemos optado por una situación diferente o por una metodología diferente. Lo mismo ha sucedido con el tema de la institucionalidad. Se han planteado numerosos litigios a nivel de Mercosur, sobre todo con la República Argentina, no solo durante este gobierno, sino durante el gobierno anterior también. Y en vez de canalizar esos litigios a través del sistema de solución de controversias, recurriendo a los mecanismos que están pautados y están previstos justamente para dirimir esas controversias, se ha optado por la diplomacia presidencial, los asados, no sé, pero no por los canales habituales. Muchas veces se ha invocado la dificultad, el tiempo extremo que lleva poner en funcionamiento el sistema de solución de controversias, etc. Sin embargo, es el único camino que logra un resultado efectivo. Todos estamos al tanto de las circunstancias, de las últimas circunstancias que se han vivido con Argentina en relación al puerto de Montevideo, las distintas medidas que ha tomado Argentina en contra del puerto de Montevideo, y sin embargo, desde noviembre del año pasado hasta acá, no hemos visto poner en funcionamiento
los sistemas de solución de controversias previstos a nivel de Mercosur o incluso a nivel de el propio acuerdo de la hidrovía. Por eso entendemos que debemos recurrir nuevamente a lo que es el apego al derecho absoluto y la restauración de la institucionalidad en su vigencia material. Bien, simplemente para ir finalizando, antes de que Ignacio me saque la tarjeta amarilla, o casi la roja, les quería expresar que en lo que refiere a las relaciones internacionales, entendemos que durante este periodo se han generado una serie de situaciones que nos han hecho apartar de las tradiciones más ricas que tenía el Uruguay: respeto al derecho internacional, respeto a la institucionalidad, respeto a la carrera diplomática, inserción internacional adecuada, etc. Por eso, en caso de que la ciudadanía entienda que el próximo gobierno debe ser del Partido Nacional, les puedo asegurar dos cosas: vamos a retomar el derecho y no va a haber más embajadores itinerantes. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, damos lugar entonces ahora a la exposición de Álvaro Ons por Francia. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Siendo uno de los cargos políticos de la Cancillería, no me voy a dar por aludido a las referencias del amigo Pablo. Yo creo que tampoco quiero aprovechar la arbitrariedad del orden alfabético para hacer comentarios específicos a lo que él ha dicho. En todo caso, hay alguna puntualización que me gustaría hacer, pero luego de las intervenciones creo que no corresponde hacerlo ahora. Yo, en virtud de que se trata de una clase abierta y que es además un tema muy amplio, inserción externa y comercio exterior, preferí privilegiar tener una línea argumental completa y no tanto tratar una gran diversidad de temas. Probablemente ni siquiera me dé el tiempo para tratar los tres grandes bloques que tenía la intención de ver, pero en principio me gustaría dividir estos comentarios en tres grandes partes. Primero, muy brevemente, un repaso muy rápido de lo que sería una caracterización de lo que es la inserción económica internacional del Uruguay en sus cuatro ámbitos fundamentales, que es el comercio de bienes, el comercio de servicios, las inversiones y los mercados financieros. Una segunda parte que refiere fundamentalmente a lo que podemos llamar la agenda externa en materia de acciones y propuestas, o sea, fundamentalmente temas vinculados con las negociaciones internacionales y el proceso de integración, en particular el proceso de integración del Mercosur. Y una tercera parte que tiene más que ver con lo que es una agenda interna de acciones, diferenciando lo que es la agenda externa y la agenda interna fundamentalmente en cuanto a que en materia externa uno básicamente desde su propio país lo que puede hacer es propuestas, la implementación dependerá ya de los resultados de una negociación, etc. Mientras que lo que es la agenda interna es básicamente el resultado de acciones que dependen de nosotros mismos su implementación. O sea, estamos hablando fundamentalmente de una agenda bilateral. Entonces, me gustaría dar comienzo por una breve caracterización de la inserción económica internacional del Uruguay actualmente, en el entendido de que esto es relevante porque va a estar explicitando lo que son los efectos de nuestras características estructurales que además condicionan lo que debe ser cualquier estrategia de inserción internacional del país. O sea, no cualquier estrategia de inserción internacional le sirve a un país, sino que le va a servir una estrategia que sea adecuada no solo a sus objetivos de desarrollo, sino que también tiene que estar, o necesariamente está condicionada por sus características estructurales. Esto imagino que ustedes lo conocen bien. Nosotros tenemos un comercio de bienes que ha tenido un fuerte incremento a lo largo de la última década.
Si vamos a datos de 2013, en total entre bienes y servicios debemos haber exportado algo cercano a los 14.000 millones de dólares, unos 10.000 millones de dólares de bienes, unos 4.000 millones de dólares de servicios. Las exportaciones de bienes lo que muestran es un claro dominio de los bienes agrícolas y agroindustriales, aproximadamente 3/4 partes. Y lo que podemos ver si tomamos un margen de unos 10-15 años hacia atrás, bueno, cuáles son los principales cambios que se han dado en nuestra estructura de exportaciones de bienes. Lo que vamos a observar es que hay algunos nuevos productos. Primero fue la madera, luego la pasta de celulosa y todo lo que tiene que ver con agricultura de granos, principalmente en el caso de la soja. Y si bien no hay quizás grandes cambios estructurales en cuanto a productos exportados, si rascamos un poco más vamos a ver que sí hay cambios en cuanto a contenido tecnológico y a productividad. Por un lado, el crecimiento de las exportaciones de bienes no es solamente un efecto precio. Si ustedes observan cómo evolucionaron los volúmenes exportados en los últimos 10-15 años, van a ver que el incremento de precios también ha estado acompañado de un incremento muy importante en volúmenes exportados. Quizás el caso más paradigmático sea el sector lácteo. O sea, hay además de un efecto precio, los resultados también de un efecto volumen en cuanto a las mejoras en la productividad. Otro aspecto no menor que tiene que ver con el contenido tecnológico de esas exportaciones. O sea, el mismo producto, aunque sea el mismo que exportábamos hace 20 años, no es hoy el mismo en cuanto a su contenido tecnológico. La soja tiene contenido tecnológico, y ni que hablar, la carne, por ejemplo, también tiene todo una incorporación de conocimiento cada vez mayor, en nuestro caso por el proceso de trazabilidad, un caso único de un 100% de las exportaciones de carne vinculadas con este proceso de trazabilidad. Si consideramos simultáneamente la estructura por producto con la estructura por destinos, se da un caso bien interesante de que es muy simple esquematizar, o si se quiere incluso llegar a caricaturizar lo que son nuestras exportaciones, porque claramente tenemos un tipo de inserción en la región y un tipo de inserción en el resto del mundo. Nosotros tenemos productos que son típicamente regionales, que se venden a la región y que se vienen vendiendo a la región desde hace décadas, que son básicamente los bienes industriales. O sea, nuestra industria es esencialmente una industria regional, fundamentalmente productos químicos, plásticos, caucho, industria automotriz, son esencialmente industrias que dependen en su inserción internacional de la región, con escasas posibilidades de diversificar mercados. O sea, la diversificación de mercados no es un tema simplemente de voluntad. O sea, hay una realidad que es difícil replicar las mismas condiciones que tenemos en el comercio regional con otras partes del mundo. Los costos de transporte pesan, la vecindad también pesa y facilita el comercio interregional, y hay otras cuestiones vinculadas también con reglas de origen favorables y algunos otros tipos de incentivos que nos dan competitividad dentro de la región y quizás no hacia fuera de eso. Y por otro lado tenemos la otra gran parte de nuestras exportaciones de bienes que compiten globalmente. O sea, los bienes agrícolas y los bienes agroindustriales, más allá de que a veces se vendan un poco más o un poco menos en la región, son bienes que en caso de no contar con los mercados regionales sí tienen opciones alternativas en el resto del mundo, porque Uruguay es globalmente competitivo en esos bienes. Pasando rápidamente al comercio de servicios, podríamos distinguir en materia de exportaciones de servicios algunos sectores tradicionales y otros no tradicionales. Sectores tradicionales en Uruguay podríamos decir que son el turismo, el transporte, los servicios financieros. Sectores no tradicionales tienen más que ver ya con las tecnologías de información y los denominados servicios globales de exportación. Incluso en los sectores tradicionales ha habido una transformación muy significativa en los últimos años. El turismo es conocido y es reconocido como uno de los sectores de mayor crecimiento y uno de los mayores, digamos, usuarios del régimen de promoción de inversiones. Es uno de los principales sectores al que se ha volcado la inversión. El sector transporte también ha sufrido transformaciones muy importantes, o sea, el transporte en sentido amplio, incluyendo los servicios conexos. Los servicios conexos tiene todo el desarrollo de la logística. Los servicios financieros a partir de la crisis de 2002 también han tenido una transformación muy relevante, y Uruguay también, en cuanto a los no tradicionales, ha participado crecientemente, primero a través de las tecnologías de la información y luego ya a través de las tendencias en materia de servicios globales, o sea, toda la tendencia a tercerizar a escala global algunos servicios internos de las empresas. Uruguay forma parte activa de todo ese proceso de globalización.
globalización. Al igual que ocurre con los bienes, bueno, hay algunos servicios que están muy vinculados con la región. Típicamente los sectores de turismo y los sectores de transporte tienen una dependencia fuerte de lo que ocurre en la región, más allá de que se haya reducido en los últimos tiempos en materia de turismo. No podemos negar que la región sigue siendo un origen principal de los turistas y determinante en los éxitos en materia del sector turismo. Y por otro lado tenemos todo el tema de las tecnologías de información y los servicios globales, que ya compiten también nuevamente a escala global, tienen sus principales mercados en Europa, Estados Unidos y también en algunos casos en la propia región. Un tercer punto de la inserción tiene que ver con la inversión. La inversión es en la última década uno de los cambios más críticos que ha ocurrido en materia económica en Uruguay, es el desarrollo de la inversión. Si tomamos en cuenta la inversión en términos generales, la formación bruta de capital fijo, que en el año 2004 era en el entorno del 14-15%, en los últimos años se ha ubicado claramente por encima del 20%, llegado a 23-24%. Pasamos de estar en el fondo de la tabla de los países de América Latina a estar en los primeros lugares de la tabla. Y relacionado con esto, quizás el proceso más impactante ha sido el de la expansión de la inversión extranjera directa. Teníamos en el año 2004 una inversión extranjera directa de unos 300 millones de dólares. El promedio de la década del 90 fue incluso inferior a los 300 millones de dólares y a partir de un crecimiento fuerte que se empezó a dar en el año 2005, en los últimos 3 años estuvimos sistemáticamente por encima de los 2.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. Y para terminar con este pantallazo, en cuanto a mercados financieros internacionales, el hecho más relevante ha sido notorio el reconocimiento, algo tardío por cierto, de los mercados financieros internacionales en cuanto a la recuperación del grado inversor, el reconocimiento obviamente de una gestión macroeconómica sólida y de la estabilidad y las buenas perspectivas que está marcando nuestra evolución económica. Si repasamos un poco este estado de situación de la inserción económica internacional, vamos a notar algo, sobre todo en la parte de exportación de bienes y servicios, y es que está muy vinculado lo que nosotros exportamos, tanto en bienes como en servicios, con lo que son nuestras características estructurales. O sea, nuestra dotación de recursos naturales, nuestra ubicación geográfica, el estadio de nuestro desarrollo, la dotación de recursos humanos, son determinantes en los bienes que exportamos, los servicios que exportamos. Y esto, lo voy a retomar un poco más adelante, va a ser determinante también en cuál es la estrategia que entendemos más adecuada que debe seguir nuestra inserción internacional. Pasando entonces al tema de la agenda externa, lo que tiene que ver con fundamentalmente negociaciones internacionales, el proceso de integración del Mercosur, intentando hacer el vínculo con lo que son los distintos componentes de la inserción económica. Bueno, el proceso de integración y las negociaciones comerciales tienen mucho que ver con el comercio de bienes y tienen relativamente poco que ver con el comercio de servicios. Si bien se negocian acuerdos de servicios, el comercio de servicios no está tan influido por los acuerdos de servicios. Quizás puede influir más en los acuerdos de servicios, acuerdos internacionales como los de eliminación de doble tributación, que levantan algunas restricciones efectivas al comercio de servicios, pero no tiene tanto que ver los servicios que nosotros exportamos o que importamos con lo que es el proceso de integración del Mercosur o con lo que puedan ser otros acuerdos internacionales. Sí afectan y mucho al comercio de bienes, indirectamente afectan obviamente también a las inversiones que están detrás de cualquier expansión que podamos tener en materia de exportaciones. Dicho esto, lo que tiene que ver con negociación comercial internacional, en el caso de Uruguay claramente está dominado por el Mercosur, en tanto el Mercosur se define como una unión aduanera, tanto lo que es el relacionamiento con los socios como lo que es el relacionamiento con el resto del mundo, en principio debería pasar por ahí. Y me gustaría retomar algunas décadas hacia atrás y pensar un poquito, bueno, cuáles eran nuestras expectativas, o sea, cuáles eran las expectativas de Uruguay respecto del proceso de integración del Mercosur en términos de su impacto en la inserción comercial internacional. Creo que se pueden distinguir dos grandes tipos de expectativas. Una primera expectativa que teníamos con el Mercosur era la constitución de un mercado ampliado en la región, o sea, efectivamente concretar una zona de libre comercio, incluso algo más perfeccionado que eso,
poder hablar de un mercado ampliado en virtud de que estamos procurando una unión aduanera. Ahora, ¿cuál era lo que se esperaba? Ya ¿qué impacto podía tener esto en nuestro desarrollo, nuestra inserción comercial? Y bueno, la expectativa era que como resultado de ese mercado ampliado íbamos a poder localizar inversiones caracterizadas por la economía de escala, por una mayor incorporación de conocimiento, por el comercio intraindustrial. Hay toda una teoría económica que apoya esto, la realidad también y los efectos que se han producido en otros casos lo apoyan. En definitiva, esperábamos generar un desarrollo industrial distinto al que teníamos con otro tipo de industrias. Podía ocurrir algún tipo de proceso de desindustrialización en la medida que tenía que generarse una relocalización de las industrias a lo ancho de toda la región, pero la expectativa era que un país con las condiciones de Uruguay para atraer inversiones iba en términos netos a ser un claro ganador en este proceso. Íbamos a poder localizar otro tipo de industria, íbamos a poder diversificar más nuestras exportaciones y tener una inserción más estable en cuanto a exportaciones con mayor contenido de valor agregado nacional, etc. Esa era un poco la expectativa en materia de un mercado ampliado regional, y además estaba complementado con la expectativa de un proceso de regionalismo abierto en el cual, a través de la negociación conjunta, íbamos a poder tener también una mejora de acceso a nuestros productos agrícolas y agroindustriales en terceros países, fundamentalmente en países, los mercados desarrollados, que son los que adquieren y pagan los mayores precios por estos bienes. Esta era muy esquemáticamente las expectativas que razonablemente podían existir del Mercosur. ¿Cuál es la realidad hoy comparando con estas expectativas? Bueno, la realidad, yo entiendo que si uno quiere hacer una defensa del Mercosur, lo mejor que puede hacer en el inicio es reconocer cuál es el estado de situación. El estado de situación se caracteriza, en primer lugar, porque el libre comercio no se ha consolidado. Claramente hay una fuerte incertidumbre en cuanto al acceso a los mercados regionales. Eso se ha visto agravado en los últimos años, pero tampoco estaba plenamente consolidado anteriormente. Siempre hubo algunos casos que llevaban dudas respecto de qué tan cierto era nuestro acceso a los mercados regionales. Repito, agravado en los últimos años, está todo el tema de las barreras impuestas por Argentina, y bueno, eso ha llevado a que no se haya consolidado efectivamente una zona de libre comercio. Tampoco se consolidó la otra pata, la negociación comercial con terceros, en particular con aquellos países que adquieren el tipo de producto agrícola, agroindustrial que nosotros queremos colocar globalmente. Bueno, esos acuerdos no han prosperado, en particular el ejemplo más paradigmático es hasta el momento el acuerdo con la Unión Europea, o sea que el Mercosur tampoco cumplió su segunda gran expectativa en cuanto a mejorar nuestro acceso a mercados fuera de la región. También es evidente que hay en el proceso de integración una notoria debilidad institucional. Claramente hay un problema en materia con el proceso de solución de controversias. Ha habido los incumplidos. Más adelante me voy a referir a algunas limitaciones del propio proceso y el sistema de solución de controversias entendemos que tiene. Y para terminar de dar un panorama completo, la situación todavía se agrava un poquito más por el hecho de que no solo hay claramente problemas, no solo hay claramente objetivos incumplidos, sino que a eso se agrega que no hay una agenda para construir efectivamente los compromisos asumidos. O sea, el Mercosur está en una situación de fuerte debilidad y al mismo tiempo no cuenta con una agenda para revertir esa situación. Entonces, y ahora sí, quizás más a la visión partidaria de cómo se debe encarar esta situación. Puede llamar la atención que luego de pintar este panorama y este marco, uno diga, bueno, el Frente Amplio claramente reafirma su pertenencia, la pertenencia de Uruguay al Mercosur en su calidad de miembro pleno. Y efectivamente es así. El Frente Amplio lo que hace en su programa de gobierno es reafirmar la pertenencia de Uruguay al Mercosur como miembro pleno y establecer el proceso de integración regional como una de las prioridades fundamentales en materia de política exterior y inserción económica internacional. Ahora,
uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué es que hacemos esto en virtud del diagnóstico que he resumido hace un ratito? Uno podría decir, bueno, hay una tradición, hay una ideología, la izquierda típicamente ha priorizado la integración regional, la izquierda típicamente ha perseguido también la integración latinoamericana, uno podría decir que es una bandera característica de la izquierda y por lo tanto en ese sentido es que se sigue reafirmando la pertenencia al Mercosur. Eso es cierto, eso sin lugar a dudas es cierto, pero también es cierto que hay toda una serie de motivos por los cuales reafirmamos la pertenencia al Mercosur, y no solo eso, sino que la pertenencia en el estatus de miembro pleno. Han habido propuestas en cuanto a Uruguay debería patear el tablero, Uruguay debería pasar a una categoría de Estado asociado y adquirir libertad para negociar con terceros. Bueno, hay varias razones que ya incluso van perfilando esas razones, lo que pueden ser las propuestas en materia de inserción internacional y de Mercosur, por las cuales entendemos que hay que seguir reafirmando la pertenencia al Mercosur. En primer lugar, porque se puede mencionar al menos 5 o 6 razones. Una de ellas es porque, como mencioné hace un rato, las expectativas que había respecto al Mercosur, el Mercosur tiene un papel absolutamente insustituible en nuestro desarrollo. O sea, la parte de desarrollo de industrias, el desarrollo volcado a la región, eso no lo vamos a conseguir en ningún otro tipo de relacionamiento internacional. O sea, eso es una característica propia de la vecindad, de la región, y eso, si no lo hace el Mercosur, bueno, es una pata de nuestro desarrollo que no habremos explotado su potencialidad. Por lo tanto, el Mercosur tiene un rol ahí muy particular, muy insustituible, que creemos que debe seguir siendo perseguido. Una segunda razón, el Mercosur es un ámbito de decisión, más allá de todos los problemas que haya tenido actualmente, es un ámbito en el que están Argentina y Brasil, y quizás no parezca demasiado inteligente que Uruguay deje de estar fuera de un ámbito en el cual Argentina y Brasil toman decisiones que potencialmente y no potencialmente pueden afectarnos sustantivamente. O sea, también hay un tipo de razón estratégica distinta por la que entendemos que no hay una alternativa mejor que seguir siendo miembro pleno del Mercosur. Una tercera razón que uno podría decir es que existen, si vamos a lo estrictamente comercial, en el Mercosur muchos problemas comerciales, muchas barreras comerciales. Ahora, no tendríamos menos problemas si no estuviéramos en el Mercosur. O sea, los problemas que tenemos probablemente hoy son menores que los que tendríamos si estuviéramos fuera. El Mercosur no es la causa de los problemas. En todo caso, sí, el Mercosur no ha sido la solución de los problemas que uno esperaba que debiera ser. Es claro que en alguna medida el hecho de ser miembro del Mercosur, bueno, los problemas los ha reducido, aunque claramente estamos lejos de que los mismos hayan sido solucionados. Una cuarta razón que uno podría mencionar, y es que nosotros no entendemos al Mercosur como un proceso exclusivamente comercial. Nosotros entendemos que el Mercosur está siendo desaprovechado, el Mercosur tiene un enorme potencial para profundizar integración en otros planos que no son los comerciales. Hay muchas ganancias no explotadas que podrían surgir de la cooperación de los países del Mercosur en temas estratégicos, pueden ser temas como ciencia y tecnología, pueden ser temas como infraestructura, etcétera. O sea, hay muchos temas estratégicos en los que potencialmente los miembros del Mercosur deberían cooperar y obtener resultados muy importantes para su desarrollo. También temas sociales, o sea, nosotros no vemos como malo que el Mercosur tenga contenidos que no sean comerciales. Todo lo contrario, para nuestro gusto el Mercosur no tiene suficiente contenido que no sean comerciales. Es más, entendemos que los problemas comerciales quizás estén jugando en contra de las posibilidades de cooperar en otras áreas. Y dejé para el final lo que serían las razones quinta y sexta de por qué nos mantenemos en el Mercosur, y que tienen que ver, se puede vincular también con la propuesta de, bueno, nosotros podríamos tener, por ejemplo, el pasaje de Estado asociado, y podríamos tener, o incluso sin llegar a eso, pero tener plena flexibilidad para negociar con terceros dentro del Mercosur, o sea, abandonar totalmente la idea que esto es una unión aduanera,
con lo que yo más adelante voy a explicar que no estoy totalmente en desacuerdo, pero tener toda la flexibilidad que cada uno negocie con quien quiera y el caso extremo es además pasar a ser Estado asociado. Para nosotros hay dos problemas serios que tiene este tipo de propuesta. La de pasar a Estado asociado tiene un tema de que hay que contabilizar un costo que entiendo que quienes lo están proponiendo no lo están contabilizando. Y es que nuestra industria, como les dije hace un rato, depende casi exclusivamente del Mercosur para su desarrollo y para su subsistencia. No hay nada que diga en el Mercosur que un país puede pasar automáticamente al Estado asociado, o sea que dejamos de ser miembro pleno y pasamos a tener un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, ¿no? Para hacer eso hay que denunciar el Tratado de Asunción y hay que renegociar con los miembros del Mercosur un acuerdo de libre comercio. No creo que en el marco de esa negociación nos vaya muy bien, o por lo menos no va a ser una negociación fácil, y difícilmente, luego de transcurridos tantos años del Mercosur, luego de que nuestros socios conocen bien dónde están nuestras fortalezas, que saben bien cuáles son los productos que nosotros podemos exportar, difícilmente podamos replicar en esa negociación las condiciones favorables en materia de regímenes de origen que tenemos actualmente en el Mercosur. O sea, no voy a entrar en detalle, pero el régimen de origen del Mercosur es una de las principales fortalezas competitivas que tenemos en las exportaciones a la región. O sea que, en todo caso, entendemos que no ser miembro pleno del Mercosur tendría altos costos pero muy significativos en términos de industria y obviamente en términos de empleo. Y una sexta razón por la que entendemos que tenemos que mantener y seguir promoviendo el Mercosur desde la categoría de miembro pleno es porque nosotros no tenemos la expectativa de que podamos tener realmente resultados muy positivos si nos vamos a negociar solos con terceros países. Tenemos que ser realistas. Y acá vienen las condiciones estructurales y nuestras características estructurales del principio. Nosotros no somos Chile. O sea, Chile tiene otras características estructurales. Chile no anda por el mundo tratando de vender los productos más sensibles del comercio internacional. Chile es un país con el que es fácil negociar acuerdos de libre comercio. Nosotros vendemos los productos más sensibles del comercio internacional. Entonces, es muy difícil que un país tan pequeño como nosotros, que tiene muy poco que ofrecer en las negociaciones internacionales, logre abrir mercados para productos que son sensibles. Hay una idea de, Uruguay es chiquito, entonces no puede exportar mucho, no puede hacer daño, nos van a abrir los mercados. Eso no funciona con los productos sensibles. Los lobbies proteccionistas no pelean por tonelada, pelean por kilo, y por lo tanto es muy difícil para un gobierno que negocie con el gobierno uruguayo abrir el mercado para productos sensibles, porque no le pueden decir a sus lobbies proteccionistas, miren, nosotros le vamos a abrir a los uruguayos, le vamos a dar una cuota importante a los uruguayos porque nosotros vamos a tener determinada ganancia en el mercado de Uruguay. Eso lamentablemente no nos pasa. Y esto no es una conjetura, nosotros tenemos una realidad. Hace 10 años, se están por cumplir, cerramos el Tratado de Libre Comercio con México, justamente el doctor Operti era el canciller en ese momento. Desde hace 10 años que estamos tratando de ampliar, por ejemplo, nuestra cuota de quesos al mercado mexicano, 6.600 toneladas. En estos 10 años no podemos ampliarla ni en una sola tonelada. Ahora, cuando negociamos en el 2004 esa cuota de queso de 6.600, nosotros partíamos de una cuota que ya estaba vigente de 4.400. O sea, en un panorama de una negociación de un tratado con México mucho más ambicioso de lo que teníamos antes, bueno, logramos un incremento relativamente marginal en la cuota de quesos. Esto no es una crítica a los negociadores, esta es la realidad, esto es así. Es muy difícil desde la posición de Uruguay obtener acceso a mercados en productos sensibles en el comercio internacional. Entonces, por eso entendemos, si bien yo no comparto el tema de negociar con la Unión Aduanera, entendemos que... 5 más. 3. Entendemos que es muy difícil que podamos solos, sin negociar conjuntamente con algún país realmente de peso, obtener resultados. Entonces, para terminar, no me voy a poder ocupar del tercer bloque, simplemente quiero redondear este segundo bloque. ¿Cómo encararlo del Mercosur? En el Mercosur se abre en este momento particular una situación, entiendo, muy propicia para renegociar. Cuestiones que estamos en un momento en que a fines del año
pasado cayó, por ejemplo, la autorización a las áreas aduanales especiales de Manaos y Tierra del Fuego. Eso tiene que ser renegociado. Es una, digamos, fortaleza para la posición uruguaya. Estamos en un momento crítico también en cuanto a negociación con la Unión Europea, la definición de si se va a seguir negociando, si esto vuelve a estar frenado por bastante tiempo. Hay un cambio de situación también en Brasil. El sector privado brasilero no es hoy el que era hace 10 años. El sector privado brasilero actualmente en bloque es partidario de negociar acuerdos comerciales internacionales. O sea, ya no está la industria de San Pablo contraria a eso. La industria de San Pablo ha asumido la necesidad de mantener su competitividad y por lo tanto de abrirse al mundo y no quedarse encerrada en la región. 4 puntos que entiendo que son fundamentales para encarar el Mercosur y lo que son propuestas concretas. Uno, hay que revisar objetivos e instrumentos. No es razonable que sigamos persiguiendo una unión aduanera cuando la unión aduanera evidentemente no es factible. En mi opinión nunca lo fue, pero creo que actualmente claramente la unión aduanera no es factible. Hay que revisar el sistema de solución de controversias. La experiencia ha demostrado que estamos en una posición muy incómoda en los países pequeños y muy favorable a los países mayores, en la medida que en caso de incumplimiento del agua al país pequeño lo que se nos da es la posibilidad de retaliar, y retaliando no resolvemos los problemas. Retaliando en realidad perdemos 2 veces: perdemos porque nos incumplen el agua y perdemos también cuando retaliamos. O sea, nuestro problema no es cerrarle nuestro mercado a las exportaciones de otros países. Nuestro problema es poder entrar a los mercados de los otros países. Un segundo punto relevante en el Mercosur es que tenemos que consolidar algunos instrumentos que son muy importantes y que injustamente nos hemos visto sometidos a una situación de tener que renegociar permanentemente su extensión, porque son autorizados en forma transitoria. En 1994 se negoció el arancel externo común, un arancel externo común del Mercosur que es prácticamente igual a lo que era el arancel nacional de Brasil de entonces, y simultáneamente se negociaron algunas excepciones. Se negoció la utilización de la admisión temporaria, los aranceles para bienes de capital, para bienes de alta tecnología, pero de forma transitoria, en la expectativa de que la unión aduanera iba a avanzar. La realidad es que la unión aduanera nunca avanzó y nosotros nos vimos sometidos a la necesidad de sistemáticamente y periódicamente estar renegociando la extensión de instrumentos que para nosotros son absolutamente esenciales. O sea, la posibilidad de abastecernos del resto del mundo a precios internacionales es absolutamente esencial para nuestra competitividad industrial y por lo tanto necesitamos que en un marco de realismo y profundización del Mercosur reconozcamos que necesitamos que esos instrumentos estén en una forma más permanente de la que están. 2 puntos más muy rápido. El tercero es flexibilidad en las negociaciones internacionales. No estamos de acuerdo con flexibilidad total, que cada uno pueda negociar por su cuenta, pero sí en el marco de negociaciones Mercosur tener la flexibilidad para que aquellos que están en condiciones de avanzar en las negociaciones puedan hacerlo. Cuando se habla de que es una buena noticia de que cada uno pueda negociar por su cuenta, yo creo que es preocupante porque podemos terminar en el peor de los escenarios. O sea, hay un escenario peor al actual, que por ejemplo que Brasil esté concretando acuerdos con otros y nosotros no. Eso no es tan raro en la medida que Brasil va a estar muy alto en las agendas de las potenciales contrapartes y nosotros podemos tender a estar bajo. O sea que creo que flexibilidad sí, pero admitiendo algunas configuraciones que nos permitan negociar con algunos socios de peso. Y un cuarto punto, y el último, termino. Fortalecer el Mercosur no es solamente los temas comerciales. El Mercosur tiene potencialidad para cooperar en temas estratégicos y entendemos que deberíamos empezar por definir una agenda muy corta, tan corta que puede ser pero que sea un proyecto estratégico que el Mercosur lleve adelante en forma conjunta. Hay experiencias en otros bloques que han sido exitosas. O sea, un proyecto que sea visible, que sea factible, que sea relevante. En materia puede ser de ciencia y tecnología, puede ser de una cadena global de valor, puede ser de infraestructura, etc. Pero que es importante darle otro tipo de contenido al Mercosur y con eso darle también más visibilidad al proceso y más apoyo en cada uno de los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, damos paso entonces a algunos minutos de Pablo y después podemos volver a ponernos. Damos paso entonces al doctor Patti. ¿No sé si está ahí? Adelante, doctor. ¿Se oye?
Bueno, muy bien. Por aquello del principio de igualdad, yo probablemente utilice el mismo tiempo que quien me precediera, hasta donde me dé, digamos, correcto. Pero en definitiva, me parece que los temas que tenemos por delante son muy importantes. Y por lo tanto, una limitación rígida, absolutamente rígida del tiempo, es difícil de complementar. El Uruguay tiene que asumirse a sí mismo como un país, como un Estado que tiene características geográficas e históricas particulares. Su característica geográfica es determinante. Tiene dos grandes vecinos, 1.200 kilómetros de frontera cerca con Brasil. Tiene el río Uruguay del lado oeste y el río de la Plata del lado sur, y tiene recursos naturales compartidos con los vecinos, particularmente con Argentina. Por lo tanto, diseñar una política exterior sin tomar en cuenta este dato de la realidad sería diseñar una teoría de la política exterior, pero no una verdadera política exterior. Esa es la primera precisión. La segunda precisión es que yo no confundo, y nunca confundí, en el ejercicio de la función pública, el comercio exterior, la inserción comercial internacional con la política exterior. La inserción comercial internacional es un capítulo dentro de la política exterior, un capítulo trascendente, un capítulo necesario, ineludible, y en cierto modo el capítulo que convoca más la atención al interno del país, de los agentes políticos y de los agentes económicos. Pero en el exterior, lo que convoca in eterno es la política exterior, es decir, cómo se relacionan los estados entre sí, cómo se relacionan con los organismos internacionales, cómo se relacionan con áreas geopolíticas dominadas por determinadas ideas o principios. Vale decir, la política exterior es no un instrumento, sino que implica una definición. En cambio, el comercio exterior es una fórmula a la que obviamente hay que prestarle toda la atención que requiere, pero sin confundirla con la política exterior. Tercera precisión. Una cosa es el Uruguay en la región y otra cosa es el Uruguay en el mundo. El Uruguay en la región tiene que, naturalmente, seguir, continuar, profundizar el vínculo geográfico e histórico-político, porque naturalmente son elementos que vienen dados con su propia evolución y sería un ejercicio estéril intentar eludirlo. Vale decir, y lo menciono a título de ejemplo, sin perjuicio de que luego podamos volver sobre esto, el tema de nuestros puertos y el relacionamiento con la República Argentina son temas que vienen del pasado y tienen la misma virulencia hoy día que la que tuvieron hace 200 años. Y hace 200 años, ya del lado de Buenos Aires, se establecían fórmulas desde el punto de vista fiscal que gravaban de una manera superior, mayor, la mercadería que se despachaba o venía a Montevideo que la que ingresaba o salía de Buenos Aires. Ya había en los primeros años del siglo XIX, ya había una política marcadamente dirigista de Buenos Aires, orientada hacia una predominancia que al interno de la Federación Argentina se fue acentuando, pero que no tuvo éxito respecto de Uruguay. Tercera o cuarta precisión. Naturalmente, esto no me lleva a desconocer el vínculo estrecho, muy estrecho, con la República Argentina, pero sí me lleva a negar, en forma categórica, el carácter del hermano menor, del hermano mayor. Por cierto, me lleva a negar y a rechazar la idea de provincia respecto a la provincia rica, y sobre todo me lleva a negar el alineamiento. El Uruguay es un país que tiene tres pilares fundamentales, creo yo, en su política exterior.
comerciar con todos los países que podamos comerciar. Yo fui a Irán encabezando una misión económica del Estado y de los particulares a pocos días de la caída de las gemelas. En Irán, que se sindicaba como responsable de ese enorme acto de terrorismo. Pero había todo un complejo de negociación comercial muy sensible para el país y la misión se tenía que cumplir. Por lo tanto, separamos convenientemente ambas cosas. El segundo elemento que hay aquí en juego es que cuando hablamos de las relaciones con la Argentina, hablamos de relaciones de la Argentina con Uruguay, no de relaciones de Argentina con la región. Las medidas tomadas por Argentina en los últimos meses han estado referidas exclusivamente al puerto de Montevideo Magdalena. Es decir, la prohibición de transbordo no es una prohibición que no tenga nombre y apellido. Llámase puerto de Montevideo, puerto de Magdalena. Quiere decir que se ha violentado el Tratado de la Plata, que se ha desconocido el artículo 17 del tratado, que obliga en ese caso a consultar a la Argentina, que ha sido tan celosa de la consulta en materia de fábrica de papel desde los años. No lo ha sido igualmente a la hora de tomar decisiones unilaterales, absolutamente unilaterales en esta materia. ¿Y qué ha hecho el Mercosur? Nada, absolutamente nada. ¿Y qué ha hecho el gobierno para convocar al Mercosur? Nada, absolutamente nada. No podemos hablar del Mercosur en abstracto, ni el Mercosur como un modelo ideológico. Tenemos que hablar del Mercosur como un modelo que asumimos. Yo no le doy a la derecha a nadie en la comisión del Mercosur, a nadie, porque estuve en Preto, trabajé en los previos al protocolo, estuve en Olivos y trabajé en los previos al protocolo de solución de controversias, y tengo por el Mercosur el afecto de una organización que en una gran medida tuvo en Uruguay promotor, ideador, alguien que empujó el proceso. Pero hoy día el Mercosur se ha ideologizado, se ha politizado, sin el cambio de sus instrumentos básicos. Sigue sobre la base de la Constitución y del protocolo de Preto y del protocolo en materia de creación del Parlamento y del protocolo de Olivos, como si hubiera cambiado su naturaleza, como si fuera la Unión Europea, que tiene un Parlamento, una comisión y que significa en el seno del Parlamento una asociación de familias ideológicas que le dan a la Unión Europea una orientación política determinada. Y eso no existe. Eso no ha sido consensuado, eso no ha sido establecido en ningún instrumento. Por lo tanto, si hablamos de Mercosur, tenemos que hablar completo y tenemos que explicar que esta adhesión no es una adhesión ciega, no es un cheque en blanco que le damos a Mercosur, es un cheque a la orden que tiene que decir cantidad y fecha. ¿Por qué? Porque el Mercosur, por ejemplo, no se viene reuniendo, sus órganos no están funcionando, lo único que aparece como visible es el FOSEN, ese Fondo de Convergencia Natural que ha sido aplicado a algunas obras del Uruguay como consecuencia del aporte argentino-brasileño. Pero el Mercosur miró para otro lado cuando el conflicto de la fábrica de celulosa, miró para otro lado cuando se cerraron los puentes, miró para otro lado cuando se prohíbe hacer transbordo en el puerto de Montevideo. ¿Y no es acaso el aprovechamiento de las facilidades portuarias un bien común? Es que la integración va a funcionar a base de un transporte marítimo señalizado, dirigido, que tiene por destino en este caso a los puertos de Brasil y no a los puertos de Uruguay. Eso es integración, eso es voluntad de integración, porque para integrar el Mercosur no alcanza con la voluntad de Uruguay, es necesaria también la voluntad de los demás. Y los demás, aparentemente les sirve la grifa Mercosur en determinadas circunstancias, pero no actúan con esa solidaridad cuando uno de los países, el más pequeño, se encuentra en esa situación. Sexta decisión. En materia de política exterior hay principios ineludibles, cualquiera sea el gobierno, ineludibles. El principio de la defensa de la paz y la seguridad internacionales, el principio de igualdad soberana de los estados, el principio de la solución pacífica de las controversias, que viene de la Carta de las Naciones Unidas, que se proyecta en el sistema interamericano y que aparece de alguna manera también reflejado en lo que hace a la defensa del sistema democrático con la Carta
esa tarea que se ha hecho para pertrechar al Mercosur de fortaleza institucional ha sido una tarea, en cierto modo, desmentida por los hechos. Paraguay fue excluido en un claro acto de intervención política, fue excluido no al amparo de la Carta Democrática Interamericana, ni tampoco al amparo del Protocolo de Ushuaia I. Fue excluido porque había que excluirlo, y había una voluntad política de excluirlo y al mismo tiempo de ingresar a Venezuela. Ahí comienza un proceso de falta de confianza, de pérdida de fe en el Mercosur, de desconfianza en el Mercosur, que de alguna manera invalida muchas de las cosas positivas del Mercosur. Elegir del análisis solo lo que aporta de positivo y de esperanzador en base a una suerte de ideología compartida a futuro es una manera, en cierto modo, de no proyectar la dominación del político exterior. Yo aquí no hablo en nombre de mi partido, que no ejerzo ninguna representación formal. Hablo como ciudadano colorado ballista, absolutamente colorado ballista, que tengo un compromiso con mis ideas y con el programa del partido, en cuya elaboración en política exterior he trabajado, no solo obviamente, sino formando parte de la comisión, y en la cual aparece con claridad, por ejemplo, nuestro compromiso en el tema palestino-israelí. ¿Y por qué nuestro compromiso? Porque Uruguay fue de los que apoyó la formación del Estado de Israel, porque Uruguay integró la comisión in situ en el año 47 y 48 que permitió declarar la existencia de dos estados, el Estado árabe y el Estado de Israel. Porque Uruguay tuvo en Seco Llano y en Rodríguez Barragán los dos personajes más importantes de Latinoamérica, uruguayos ambos, en la conformación del Estado de Israel y del Estado árabe. Y hoy asistimos a una suerte, no diría de confusión. Parecería que en este mundo en el que estamos no se confunde la emoción y el sentimiento con la evolución de los hechos. La emoción y el sentimiento nos convoca a todos. Yo soy abuelo en reintegración por 10. Quiere decir que tengo una sensibilidad marcada no solo respecto a mis hijos, sino respecto a mis nietos. Y cada vez que veo un niño muerto, un niño herido, malherido o abandonado, tengo el mismo sentimiento que podría tener si eso pudiera respecto a los demás. Por lo tanto, en el terreno de la emoción, de la sensibilidad, nadie puede sustraerse a este fenómeno. Pero hay que también pensar por qué se produce este fenómeno. Mientras que de un lado hay un Estado que se ha organizado, que tiene la división de poderes, que tiene incluso un sistema de justicia, que tiene partidos políticos que rotan en el poder, que tiene un parlamento, que tiene una sujeción a reglas, y de otro lado hay varias fuerzas que tienen el uso de la fuerza, tiene varios poderes que se ejercen de una manera, yo diría, como diría el maestro es decir, de un modo completo. En definitiva, tenemos que tener claro que cuando sostenemos la causa del pueblo palestino y el Uruguay se afilia a esa causa, no debe de perder de vista que tiene con Israel, por historia, por tradición y por compromiso político adquirido libremente, una suerte de vínculo propio, indispensable y que no puede ser desconocido. Me voy a referir ahora brevemente a otros temas de la política exterior. Hablemos un poco de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo. Por lo tanto, no incluir a Estados Unidos como un capítulo, casi como un introito de la política exterior, un prólogo, sería absurdo. Estados Unidos es el primer país del mundo. Y Uruguay ha cultivado bajo las distintas administraciones una buena relación. A beneficio de inventario, porque obviamente Estados Unidos ha sido actor de acciones, valga la redundancia, que no compartimos, que han sido rechazadas por fuera. Pero es evidente que Estados Unidos tiene algunas bases de valores que coinciden con los nuestros. Hay votación de los partidos políticos, hay libertades, hay libertad, hay libertad de prensa, hay control parlamentario. Y hay en definitiva jueces que dictan libremente sus fallos, aunque esto pueda afectar incluso los intereses y derechos de terceros. Quiere decir, por lo tanto, que en el establecimiento de relaciones exteriores no debemos actuar en ese terreno
con un sesgo ideológico que obre como freno. Freno que funcionó en las 4 ruedas cuando no se pudo alcanzar el consentimiento necesario para celebrar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. El tren pasó, no lo tomamos y no ha vuelto a pasar. Yo discrepo con lo que se ha dicho en cuanto a México. En México había que negociar el acceso al mercado en aquel momento fundamentalmente de la industria textil, de los caciques planos, y había que negociar también la carne, monopolizada por el exportador californiano, que era al mismo tiempo el comprador mexicano, porque México tiene una habilidad fantástica para que el acreedor y el deudor sean la misma persona. Entonces, esa negociación fue una negociación difícil, pero exitosa. Pero a mí lo que me importa subrayar no es eso. Me importa subrayar que se hizo con el consentimiento del Mercosur. Se hizo con el consentimiento del Mercosur. Se levantó la barrera de la cesión de derechos. Y nunca más Uruguay volvió a plantear en el seno del Mercosur autorización para negociar con nadie. Cuando lo pedimos, que fue la contrapartida de lo que quería Brasil, que era priorizar la negociación con la comunidad andina, nosotros dijimos sí, nosotros vamos a apoyar la negociación con la comunidad andina, pero pedimos que se pueda negociar con México. Quiere decir que el poder negociador en el Mercosur se ha erosionado. Cuando se aprobó el protocolo de Olivos, que debió llamarse el protocolo de Olivos, porque se hizo en Montevideo y se iba a firmar en Montevideo cuando se produce la caída del presidente de la Cubana, el mismo protocolo, cambiándole solamente la fecha, que pasa a ser febrero, se firma en Olivos, el mismo documento, lo cual a mí me ha permitido en algunos eventos internacionales decir que públicamente delante de delegados argentinos ese protocolo está mal nominado, tiene una partida de nacimiento equivocada, el protocolo de Montevideo y Olivos. Si quiere poner primero el nombre de apellido, Olivos, y de Montevideo el segundo, no tengo inconveniente, pero que fue aquí donde se elaboró bajo presidencia del Uruguay. Solución de controversias arbitral, no judicial. Me pregunto, ¿ha habido alguna iniciativa en estos últimos años de cambiar la naturaleza del régimen de solución de controversias? ¿Ha habido algún proyecto de Uruguay para, como lo hizo cuando se aprobó el protocolo de Olivos, para introducir la judicialidad? Por ejemplo, la capacidad interpretativa del Tribunal de Asunción, que hubiera quizá aliviado mucho la presión que puso el tema en el Mercosur al separarse a Paraguay de su seno. Esa capacidad interpretativa no la tiene, no se le ha reconocido. Y por otro lado, el Mercosur ha sido también renuente en la sanción a quienes no cumplen los laudos. Yo tengo muy presente el caso Motociclo. Motociclo era un exitoso fabricante y exportador de bicicletas. Tenía más del 20% del mercado argentino. Más del 20% del mercado argentino. Un buen día comienza una serie de trabas para impugnar el origen, justamente el origen, donde el régimen de origen del Mercosur, como lo dijo el señor Bosch, es muy diferenciado y muy favorable para el exportador. Sin embargo, Argentina puso trabas, comenzó poniendo trabas de índole estrictamente técnicas, impugnando el origen, diciendo que los cambios Shimano, los cambios utilizados para las bicicletas, eran extranjeros, eran las llantas, no sé qué. Muy bien, eso se superó. Pero luego, cuando se superó ese obstáculo, nació otro obstáculo, que fue el obstáculo de decir que los registros de los frenos ofrecían ciertos riesgos para quien usaba las bicicletas, particularmente bicicletas eléctricas. Entonces había que cambiar todo el sistema, para lo cual había que relevar todo el inventario de bicicletas que se habían almacenado a lo largo y ancho de la República Argentina. Naturalmente, eso determinó en un laudo que le dio la razón a Uruguay, que le dio la razón en todo, a lo largo y a lo ancho. Como le dio la razón también a lo largo y a lo ancho en el
el cierre de las carreteras de acceso a los puentes, y en ambos casos no tiene. Quiere decir, por lo tanto, que este es un Mercosur que tiene fragilidad en las instituciones políticas, que tiene fragilidad en las instituciones de decisión, que tiene fragilidad en las instituciones de solución de controversia, y sigue tal cual, sin ningún cambio sustantivo, tal cual. Aquí se ha reunido el Parlamento del Mercosur a hacer declaraciones, pero se ha negado a tratar los temas sensibles. Entonces, ¿de qué Mercosur estamos hablando? Estamos hablando de un Mercosur que quisiéramos que existiera, que fuera distinto, pero no lo es. Es ese Mercosur. Y en este tema se ha abandonado la política de Estado. En este tema se ha abandonado la política de Estado. A mí no me interesa demasiado si la negociación comercial, en este caso con Brasil o con Argentina, muestra cierto diseño renovado. Me interesa mucho más, desde el punto de vista de Uruguay, ver cómo se hace parte de instituciones sólidas, previsibles, respetadas. En Europa le preguntaron, ¿y qué pasa con el agua? No se cumplen. Los más sensibles no se cumplen directamente. Se cumplen los menores, el de los neumáticos, el de algunas otras soluciones concretas, de textiles. Pero los laudos mayores que tienen que ver nada menos que con las comunicaciones y nada menos que con la industria de exportación, esa a la que se aludía hace un rato, esos laudos no se han cumplido. Es decir, que cuando hablamos de este tema, creo que la apuesta a la ideología latinoamericana, mercosureña, no está tomando en cuenta un elemento que para mí es fundamental, que es la continuidad de la política de Estado. Y ese elemento lo subrayo porque ese elemento juega a la hora de ver los recursos naturales compartidos. Lo veo a la luz del acuífero guaraní, que supone 50.000 kilómetros de aguas subterráneas que el Uruguay tiene. Lo veo a la luz de la capacidad portuaria natural que Uruguay tiene, y lo veo a la luz de las obras que Argentina encara exclusivamente para, de alguna manera, afectar de modo negativo a la capacidad portuaria de Uruguay. ¿Y dónde está el Mercosur en este caso? Argentina impuso esas decisiones unilateralmente porque Uruguay se negó a firmar el convenio cuatripartito, el convenio marítimo cuatripartito. Y como se negó, en el fundamento mismo del decreto de la circular que está por cierto Tamanti, aparece ya ese fundamento. ¿Y qué hizo el Mercosur? Nada. Absolutamente nada. Entonces estamos hablando de algo que realmente hoy está en juego, no su caracterización o su fotografía. Estamos en presencia de una institución en la que pusimos muchas esperanzas, pero que nos ha defraudado. Y que hoy no nos ofrece ese territorio de unidad, de solidaridad, de coordinación, de cooperación, de identificación de intereses regionales, sino que nos ofrece una cáscara burocrática vacía en la cual introducir proyectos y plantear ideas es poco menos que pecaminoso. Entonces, yo aquí tengo una diferencia muy importante con la política que ha seguido el gobierno, tanto el anterior como este, particularmente el último. Y voy a hacer una precisión respecto de la política de la diplomacia presidencial. Ni tanto ni tanto. Y en esto hablamos con autoridad, porque nosotros bajamos a 5 el número de miembros de confianza de la diplomacia, y ahora está 21. De manera que aquí tenemos cifras, aquí no son palabras, son cifras. ¿Y en qué se ha traducido eso? ¿Qué es lo que ha ganado el Uruguay en el mundo exterior? ¿Qué es lo que ha obtenido? Ha obtenido una mirada un tanto desconfiada de si estamos con Occidente o estamos con el mundo islámico. Si somos solidarios con las posiciones de civilizaciones que respetan los derechos humanos, o si somos solidarios con civilizaciones que los violentan de un modo grosero, dramático, espantoso, inenarrable. Entonces, estas son las definiciones grandes de la política exterior. Los otros son instrumentos, son momentos. No hay que confundir la coyuntura con lo permanente, y lo permanente es la definición del Uruguay como un Estado que cree en el Estado de Derecho, que cree en las libertades, que cree en el individuo, en
la persona y que no pueden tolerar regímenes que hagan de la persona simplemente una víctima religiosa. Me parece que estos valores son los que deben apuntar a la verdadera política de Estado. Y si la observancia de estos valores, cualquier política que se genere tendrá el rasgo de una respuesta circunstancial con una base economicista muy fuerte, que yo no discuto porque no es mi especialidad, pero que sí en el terreno de los valores pongo en tela de juicio. Porque me parece que la política exterior pasa por definiciones primarias y no por conceptos de técnica. Es solo eso por el momento, sin perjuicio de la respuesta. Muchas gracias, doctor Alberti. Por último, le damos la palabra entonces a Gonzalo Pérez Castillo por el Partido Independiente. Gonzalo, adelante. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. En esto de las relaciones internacionales, se pueden tomar dos ópticas que en el fondo estamos mirando lo mismo, pero lo podemos estar mirando desde dos lugares muy distintos. El doctor Diego Alberti empezó su presentación con Uruguay en los límites de Uruguay con Brasil y Argentina. Después mirar la inserción internacional, mirando el mundo desde el Uruguay. Yo quisiera empezar con otro enfoque, que es una cosa que tratamos de hacer siempre en la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Independiente. Cuando hay un problema, es decir, veamos el mundo, tratemos de entender el mundo y ubicar el Uruguay allá adentro. Y a veces nos da una imagen, una perspectiva algo distinta, pero que tiene mucho que ver con todas las cosas que se han mencionado en esta mesa hoy por los tres expositores. Hoy día el mundo tiene 7.000 millones de habitantes, 1.350 millones de chinos que tienen su larguísima tradición cultural e historia, ciertamente distinta de nuestra. El segundo son los indios, que tienen 1.300 millones y creciendo mucho más rápido, es decir, que en muy poco tiempo los indios van a ser la mayor población del mundo. Hay 2.000 millones de musulmanes. Y estos datos en sí podrían no querer decir mucho, sino es que en el mundo se está dando un gran cambio de poder económico de norte a sur, de oeste a este, clarísimo. De las 20 economías más grandes del mundo, hoy día 9 son de países emergentes. Está Brasil, China, India, Indonesia, Turquía, Saudi Arabia, México, Rusia, países emergentes con características distintas que van a poner en juego sin duda la hegemonía que ha tenido la cultura occidental en el mundo y que van a poco tiempo a cambiar los equilibrios geopolíticos y posiblemente los equilibrios militares también. Es decir, estamos en un mundo que está cambiando a velocidad vertiginosa y en forma bastante radical. Esto trae muchas consecuencias, incluso para cosas que se han hablado aquí. El doctor Lavandera hablaba de que nosotros siempre hemos respetado el derecho internacional. El derecho internacional se cumple a través de los organismos internacionales. Pero estos cambios que están sucediendo en el mundo, a los organismos internacionales los tienen en crisis. Los organismos internacionales creados de la posguerra no están resistiendo a estos cambios. La ONU está en una tremenda crisis con su Consejo de Seguridad que no representa la verdadera fuerza y los equilibrios geopolíticos del mundo de hoy. El Fondo Monetario Internacional no ha podido hacer nada ni prevenir ni manejar la crisis financiera que se desató en el 2008-2009. El Fondo Monetario Internacional no fue creado para hacer de policía a los países del tercer mundo, fue creado para esto, fue creado para regular eso. Y no lo puede hacer. Y ni hablar de la OMC,
La OMC tenía que ser el organismo que pusiera las reglas de juego para un comercio multilateral que sea libre y flexible, donde todos pudiéramos participar y establecer reglas de juegos iguales. Entonces, si ese es el mundo en que nosotros estamos viviendo, ¿cómo es que nos insertamos en este mundo? Y acá hay dos cosas que son muy importantes, porque ya lo han mencionado los otros oradores. Primero, no se trata solo de comercio. El doctor Onsen hizo una lista larga, habló de, y tiene razón, inversiones internas, migraciones, turismo, finanzas, y mucho más que comercio. Y la otra cosa es que es un camino de ida y vuelta. Es un camino de ida y vuelta donde sí el Uruguay participa en el mundo, pero es mucho más lo que en estos temas el mundo actúa en Uruguay, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a ver qué fue lo que ha hecho el Uruguay en su relacionamiento internacional en los últimos años, vamos a ver que muchas de las cosas en las que el Uruguay verdaderamente se internacionalizó y se modernizó, y algunas de ellas las mencionaba el doctor Onsen, fueron políticas internas. El Uruguay puso la casa en orden, y entonces esta dinámica mundial que se está dando encontró en Uruguay un lugar donde venir y ubicarse y transformar, en algunos casos, con enormes beneficios para el Uruguay. Y eso también es parte de la internacionalización del Uruguay. Ahora, yendo al tema de integración, si esto que yo acabo de decir es cierto, ¿cuál sería la forma lógica en que el Uruguay debería insertarse en el mundo? Bueno, evidentemente deberíamos comenzar por el vecindario, ponernos de acuerdo en nuestros valores. El doctor Operti mencionaba una serie de valores, yo no los voy a repetir, que son de la sociedad occidental, que son fundamentales, que a nosotros nos costó mucho conquistar y que no queremos perder. Bueno, con los vecinos compartimos eso. Lo compartimos también con los sudamericanos, que es donde deberíamos obtener un segundo grado de integración. Después podríamos pasar a América Latina y el Caribe. Y después, volviendo a lo que decía el doctor Perti, con las Américas y con el mundo occidental europeo, con el cual también compartimos una serie de valores y de principios y de concepciones del ser humano y de la sociedad y de las libertades. Y con todas esas fuerzas presentamos al escenario internacional donde están estos otros bloques que seguramente con los cuales podemos tener un excelente relacionamiento, pero defendiendo lo que para nosotros es muy importante. Entonces eso sería lo ideal. Ahora, por lo que hemos escuchado hoy mismo en esta mesa de tres personas de tres partidos políticos distintos, el Mercosur ha fracasado. Y no necesito decir más nada después de lo que hemos visto. A nivel sudamericano, la UNASUR, yo diría que ha tenido éxito como un ámbito de reunión de políticos, yo diría casi de presidentes latinoamericanos. En términos de iniciar procesos de integración serias, no ha, yo creo que ni comenzado. Y también hay una esperanza con esto del CELAC, que es esta comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe, que es muy importante, realmente es muy importante. Y yo creo que son todas cosas en las que nosotros como uruguayos tenemos que ir participando porque es nuestra forma de ir andando escalones e integrarnos al mundo. Ahora, visto que ninguna de estas instancias funciona, no quiero ni mencionar la americana, de las Américas, pero ahí sí voy a decir una cosa, que también mencionaba el doctor Operti, no funciona, pero muchos países de nuestra América Latina han cerrado tratados de libre
comercio con los Estados Unidos y nosotros no lo hemos hecho. Y esto es importante porque eso nos pone a nosotros en una condición de mucha desventaja. Es decir, nosotros en ese ámbito, el haber pertenecido al Mercosur, el haber sido solidarios con las posiciones que tomó el Mercosur, nos han condicionado muchísimo y nos sigue condicionando. ¿Cómo ha respondido y cómo vemos nosotros que los gobiernos, los últimos gobiernos de Frente Amplio han respondido a esta realidad de los procesos de internacionalización y integración visto desde el Uruguay? Yo diría que el Uruguay ha tenido en esta materia de una manera una continuidad en el tiempo, porque ha adoptado políticas internas como ser la ley forestal, la ley de puertos, la ley de zona franca, la ley de inversiones, y en esto el gobierno de Frente Amplio ha tenido una absoluta continuidad con lo que se venía haciendo y se venía elaborando y que toma mucho tiempo hacerlo, y yo creo que ellos lo han respetado. Han puesto la casa en orden y yo creo que han obtenido resultados muy importantes, fundamentalmente, lo mencionaba el doctor Ons, en inversiones internas directas que han aportado no solo capital, sino tecnología, formas de trabajar, mejoramiento incluso en las relaciones laborales y aumento de la productividad de nuestros sectores productivos, indudablemente. Así que, muy positivo. Pero esas fueron las medidas que yo llamaría internas. Si nosotros tenemos que juzgar cuáles fueron las medidas de política exterior, medidas externas, bueno, yo creo que aquí el Frente Amplio tiene un debe, o por lo menos el Frente Amplio apostó más y mejor Mercosur. Evidentemente no se dijo. Tenemos menos y peor Mercosur. Las relaciones de hermandad con la Argentina tuvieron altos y bajos, pero terminaron realmente en un bajo mal. Han llegado a niveles que yo por lo menos no recuerdo en mi vida. De falta de entendimiento, de falta de capacidad de resolver problemas. Es decir, no olvidemos que entre Uruguay y Argentina hay una enorme posibilidad de hacer lo que los ingleses llaman un win-win situation, es decir, de gana-gana. Es decir, si nos pusiéramos de acuerdo en cosas, en los puertos, en los canales, esto es beneficioso no solo para el Uruguay, es beneficioso para la Argentina también. No hemos logrado, con nuestra relación de amistad con los presidentes, toda la fanfarria que se hizo, no hemos logrado avanzar en ese sentido. Lo de andar en el extremo de Brasil tampoco. O si ha funcionado, no lo sé. Resultados concretos, beneficiosos de eso, hasta el momento no se han visto. Y en lo que es la relación con Venezuela, hay temas que son bastante opacos, hay temas que son realmente errores gruesos. El doctor Roberto, creo, y no sé si la bandera también mencionaba el tema de la exclusión de Paraguay, un error diplomático y jurídico, grueso. En otras palabras, se da este fenómeno curioso de que durante el gobierno del Frente Amplio, los 10 años de gobierno, el país se ha internacionalizado y se ha modernizado y de hecho, pero fundamentalmente por la aplicación de una continuidad de políticas acertadas que fueron llevando a cabo, pero no así por las decisiones que se tomaron desde la Cancillería del ámbito de la política exterior. Muy rápidamente, el Partido Independiente, ¿qué proponemos o qué sugerimos que pueden ser políticas de inserción internacional que sean beneficiosas para el Uruguay? ¿Qué características deberían tener? Primero, nosotros creemos que tenemos que participar en todos los ámbitos
de integración que se nos proponga. Tenemos que seguir participando en el Mercosur, no estamos de acuerdo en cambiar de estatus, y yo no creo que la Cancillería debería tener suficiente capacidad negociadora para poder, sin salir del Mercosur, negociar con nuestros vecinos que nos den la libertad de poder abrir acuerdos con otros mercados, porque para nosotros, para el Uruguay, el mercado internacional es absolutamente fundamental, nos va a la sobrevivencia en eso. Yo creo que tenemos que iniciar esfuerzos para fomentar la ampliación del comercio mediante la firma de acuerdos comerciales, tanto con la Alianza para el Pacífico, esta alianza formada por Chile, México, Perú y Colombia, que ya nos han abierto la puerta como miembro observador. Y creo que tenemos también que iniciar negociaciones para ingresar a la Asociación Transpacífica, que son una asociación que iniciaron Chile, Nueva Zelanda y Singapur, para la cual ahora ya se han adherido países como los Estados Unidos de América, Australia, Japón, nada menos, Canadá, México. Digo, nosotros no podemos como Uruguay, por las restricciones que impone esta unión aduanera que no funciona, dejar de tener una oportunidad de participar en eso. Ahora, para finalizar, voy a decir una cosa que es un poco más política. Yo creo que en materia de relaciones internacionales, así como en educación o en seguridad, en el Uruguay necesitamos tener muy amplio acuerdo político, y que es nefasto para el Uruguay que sobre estos temas el país se divida en dos bloques contrapuestos que no le quieren dar la victoria en uno al otro. El Partido Independiente quisiera en estas elecciones poder obtener 5 o 6% de los votos, no para tratar de manejar el país con 5% de los votos, lo cual sería un absurdo, ni tampoco para unir ese 5% a uno de los dos lados contra carritos o beneficios varios. No nos interesa y no es nuestra mentalidad. Nosotros quisiéramos tener ese porcentaje o más de votos para impedir que se formen estos bloques bipolares, para poder, en base con el intento de formar una mayoría, ponernos de acuerdo, tratar de que los uruguayos nos pongamos de acuerdo en estos temas, no en todos, pero al menos en estos 3 temas que he mencionado, tener mayorías muy amplias para poder avanzar, porque realmente estamos bloqueados. Y en estos temas tenemos que ir los uruguayos todos juntos y sin intereses políticos partidarios. Creo que me llegué al tiempo, así que les agradezco a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, las preguntas son muchas, el tiempo está muy ajustado, entonces si les parece lo que he hecho es una especie de resumen de todas las preguntas que acabo de leer, y me gustaría que muy brevemente, estos 5 minutos que nos quedan, cada expositor responda a lo que es esta pregunta, que me parece que es la que ha aparecido en todos lados, que tiene que ver con el Mercosur, ¿no? El Mercosur visto desde varios puntos de vista, ¿no? El Mercosur de los problemas que enfrenta, el Mercosur con la situación de Argentina en el Mercosur, la situación de Brasil, que también se menciona algo sobre Brasil, y el tema de la agenda interna, ¿no? Y también hay allí varias frases vinculadas a lo jurídico sobre, lo político sobre lo jurídico, los problemas institucionales del Mercosur. Entonces, en este escenario, y con las dificultades que sabemos que un país pequeño tiene para tomar decisiones de política exterior en el Mercosur, ¿cuál sería entonces la primera decisión que habría que tomar respecto al Mercosur? ¿Qué podemos hacer? Porque si no, de repente nos vemos dentro de 10 años y seguimos hablando de lo mismo sin cambios
en el Mercosur. Entonces, ¿cómo podemos modificar esta realidad que parece haber acuerdo en la mesa de que es bastante compleja para Uruguay, más allá de los beneficios que sabemos todos que tiene el proceso de integración? Así que, Pablo. Bien. Antes que nada, una aclaración, ya que vamos a centrarnos en el tema Mercosur. Álvaro dejó abierto ahí el tema de las posturas con respecto a estados, Uruguay queda como estado asociado, patear el tablero, etc. Claramente la postura del Partido Nacional no es esa. Ojo, no lo asoció el Partido Nacional. Quedó en el aire, quiero aclarar expresamente que la postura del Partido Nacional no es esa. La postura del Partido Nacional es el respeto absoluto a la membresía, el reconocimiento de muchos de los factores que Álvaro colocaba como relevantes, entre ellos la incidencia del sector industrial, etc. Pero eso me parecía importante que quedara claro. Y ahora sí, vinculándolo un poco a lo que planteaba Ignacio. Bueno, la principal medida, o la primera medida debería ser tratar de retomar las relaciones adecuadas con Argentina. No es fácil, Uruguay es el país más chico, eso todos lo tenemos claro, pero desde nuestro punto de vista las relaciones con Argentina se han manejado pésimamente mal y hay que profesionalizar la relación. El tema debería manejarse a través de Cancillería y no, por lo menos en principio, y no a través de la presidencia. Debemos abandonar, como mencionaba hoy, la diplomacia presidencial y profesionalizar las relaciones. Volver al intento de que se respete íntegramente el derecho a nivel de Mercosur y buscar la flexibilización a través de la decisión 32 del 2000, más allá de que la única excepción, por lo menos que práctica que ha habido hasta ahora, es el acuerdo con México, como se mencionaba, pero entendemos que esa debe ser la primera medida, retomar las relaciones de manera adecuada y búsqueda de flexibilización en lo que es la posibilidad de ampliar la agenda externa. Y un último tema que me parece también dejar claro, coincido totalmente en el diagnóstico que hacía Álvaro con respecto a que el peor escenario para nosotros a nivel de Mercosur es que Brasil negocie solo y por fuera del Mercosur. Y a eso debemos apuntar fortaleciendo de repente las relaciones con Paraguay o incluso en un mejor relacionamiento con la propia Argentina. Sí, me gustaría retomar un poquito los temas que planteó Pablo, sobre todo esos dos temas. Primero ir a un tema práctico vinculado con la relación con Argentina. A mí me tocó estar directamente involucrado por un tiempo por el tema de las barreras al comercio. Pablo decía, y yo instintivamente en su momento estaba de acuerdo con, bueno, ¿por qué no recurríamos al sistema de solución de controversia del Mercosur? Y la realidad a veces marca otras cosas. Nosotros, ante estos problemas, sistemáticamente tuvimos reuniones conjuntas con gobierno, sector privado empresarial y trabajadores. La posición siempre unánime de los empresarios afectados y los trabajadores afectados fue: sigan negociando. No peleen, sigan negociando. O sea, peleen pero en el marco de una negociación. O sea, evitemos cambiar estrategias por solución de controversias, porque nosotros necesitamos resolver los problemas y visualizamos de la forma de la negociación. Nosotros entendimos que la expresión del interés nacional en ese momento era efectivamente los problemas que tenían los empresarios, respetar y lograr mantener la actividad de los empresarios y mantener la fuente de trabajo. Capaz que otros entienden que la expresión de interés nacional, que puede ser válido, era otra. Para nosotros ese era el interés nacional que había que defender en ese momento, la actividad de las empresas, que las empresas siguieran funcionando y que mantuviéramos los puestos de trabajo. Y esa en buena medida, al menos en la parte que yo he participado, que es en cuanto a barreras al comercio, fue la línea que se siguió y por eso se siguió negociando. Y las negociaciones muchas veces no han dado resultados, pero también han resuelto algunos problemas. O sea, hay algunas empresas que afortunadamente han podido seguir sus actividades con condiciones de relativa normalidad y otras no. Pero a veces la realidad práctica de los problemas y de la sensibilidad que efectivamente están en juego llevan a apartarse un poco a lo que uno haría, incluso
yo tengo algún borrador redactado sobre presentaciones en la materia, pero bueno, la realidad marca otra cosa. Incluso mi opinión en su momento puede haber sido la contraria, pero entiendo que en definitiva las decisiones adoptadas y cómo se ha tratado el tema en cuanto a la política que continúa negociando puede efectivamente haber sido lo más razonable. En cuanto al Mercosur, yo creo que propuestas nosotros hemos hecho siempre, ¿no? O sea, no hay ningún país del Mercosur que haya hecho más propuestas en el sentido de profundizar la integración, en el sentido de cumplir los compromisos y en el sentido de introducir flexibilidades a esquemas de integración rígidos. Ningún país, y esto no es solo de las últimas dos administraciones, también de las anteriores, claramente Uruguay debe haber sido el país que más propuestas en este sentido ha presentado en el Mercosur. Lo de México, efectivamente, se abrió una ventana de oportunidad porque había algo contra que negociar. Lamentablemente en los últimos tiempos no hemos tenido ese tipo de oportunidad. No es un tema el poder del negociador también depende de, bueno, lo que el interés que puede tener el otro lado en obtener algo. Bueno, en la medida que en los últimos tiempos no ha habido un interés de los otros lados de obtener algo, la situación de poder negociador obviamente se ha debilitado. Yo creo que en el Mercosur estamos próximos a un cambio profundo en el Mercosur, en los sentidos de los que hemos hablado, porque va a cambiar la situación, en particular entiendo del lado de los intereses de Brasil. O sea, el Mercosur está próximo a convertirse en una restricción a los intereses de inserción internacional de Brasil. Cuando eso pase, claramente el Mercosur va a cambiar y ahí nosotros vamos a tener que estar muy atentos para no quedar solos en esa situación y poder efectivamente negociar conjuntamente, al menos con algunos socios del Mercosur, acuerdos con terceros. Pues repito, yo creo que la peor situación es en ese tipo de cosas quedarnos solos. Y no puedo evitar hacer un comentario sobre algo que planteó Gonzalo. Yo entiendo el planteo de la continuidad de política, pero creo que en materia económica ha habido algunos cambios muy profundos. Ha habido un cambio profundo en el régimen de inversión y también ha habido cambios profundos en materia de institucionalidad relacionada con el comercio exterior, que encontramos hace una década una situación de fuerte compartimentación que efectivamente hemos podido ir resolviendo. Pero disculpa, pero bueno, llevemos las casas y con un criterio casi de relojero veamos fechas, momentos y en todo caso en alguna forma me gustaría que todas esas medidas en las que se alude fueran explicitadas y presentadas a la opinión pública. Yo por mi parte debo decir, para de alguna manera reaccionar a las cosas que aquí se han expresado, que me sigue preocupando la orientación de la política exterior uruguaya, me sigue preocupando, porque la política exterior implica la cédula de identidad del país. Los países en el mundo exterior se identifican de determinada manera, yo no creo eso de que no hay amigos en el mundo exterior, que todos son intereses. No hay amigos en el sentido personal y subjetivo de la palabra, pero hay afinidades, hay valores compartidos. Yo no puedo tener como Estado y como guía de política exterior, no puedo colocar en un plano mis relaciones con Siria, que mis relaciones con Estados Unidos, o mis relaciones con Francia, mis relaciones con Pakistán. No puedo porque evidentemente hay un elemento cultural, hay un elemento histórico, político esencial que obliga a diferenciar. Entonces, me parece que la primera cosa que yo le imputaría a esta administración saliente es que no se sabe exactamente dónde están sus adhesiones, no se sabe exactamente hacia dónde quiere ir en el mundo internacional. Sabemos que tiene una inserción externa, diría yo, múltiple, pero también sabemos que hoy día Uruguay no está individualizado en el mundo como lo está
integramos un Consejo de Derechos Humanos en que hay países contumaces en la violación de derechos humanos, a lo que Uruguay le ha dado su apoyo en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Nuestro amigo Gonzalo hablaba de visto el Uruguay desde los organismos internacionales. ¿Cómo se nos puede ver desde el punto de vista de los derechos humanos si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de resolver el caso sui judice que tenía para resolver, además le ha impuesto al Uruguay poco menos que una postración pública a nivel internacional? Es decir, ¿cómo podemos conciliar todo eso sin afectar la identidad nacional? Y creo que por ahí hay otra diferencia que hace que yo sea globalista y las personas que están acá, las demás, pertenezcan a otras asociaciones políticas. Concluyo. Cuando se pretende cotejar en una especie de binomio irreductible práctica e ideas, que me perdone, digamos, yo tengo la práctica de ese plan, por lo tanto yo negocié y negocié, haya que negocié todo, negocié desde el dumping hasta la política de derechos humanos. Por lo tanto, no hagamos una suerte de dialéctica en la cual por un lado pongamos lo que negociar y por otro lado lo que miran. No es mi caso. Gracias. Muy bien. Primero, doctor, sin duda, yo creo que el Frente Amplio le puso su marca a la política interna. Sin duda. La continuidad no es una cosa mala, al contrario, yo creo que ha sido muy buena y creo que es un mérito el haber tomado políticas que se decían no eran para nada del punto ideológico del Frente Amplio, sin embargo, las tomaron, le pusieron su etiqueta y siguieron adelante. Yo creo que eso es una cosa positiva, no una negativa. Con respecto al Mercosur, muy breve, yo creo que hay dos caminos. Si el próximo presidente electo del Uruguay tiene las agallas para hacerlo, yo creo que debería convocar a una reunión de presidentes del Mercosur y decir, miren señores, esto como unión aduaneras realmente, disculpen la palabra, está haciendo una payasada. Esto puede ser muy bien un objetivo, todos estamos con eso, pero partamos, volvamos para atrás, pongamos esto como un objetivo, pero no me encajes la unión aduanera de partida porque esto no va a funcionar. Si tiene las agallas para hacerlo, lo hacemos. Si no tiene las agallas para hacerlo, ya dije lo que había que hacer, seguimos nosotros, romperemos alguna regla, nadie se va a poner en escándalo porque ellos rompen reglas todos los días. Entonces seguiremos en esto en una especie de actitud cínica, pero ciertamente dentro del Mercosur y remando en lo que se pueda en la